Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Humanimal. Mi nombre es Zut Milenka Tintaya y hoy estaremos realizando un compilado de lo que fue el primer y el segundo programa de Humanimal. Para que usted, señor, señora, joven, señorita que nos está viendo en este momento, recuerde y conozca un poco más cómo fue que nació aquella organización que se dedicó desde sus inicios a trabajar en favor a las personas con discapacidad visual. Es así que estamos hablando de FENACIEBO, la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. Bueno, sin más preámbulo, vamos a conocer cómo fue el desarrollo de FENACIEBO. La Federación Nacional de Ciegos de Bolivia se encuentra ubicada en la Avenida Basque, en el número 132, a pocos metros de la Cervecería Nacional. A continuación, el señor Edwin Díaz nos estará explicando más sobre la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. Bueno, recordaremos que desde el año 1932 a 35 se ha llevado a cabo la guerra del Chaco con los paraguayos, y entonces a partir de ese momento pues mucha gente intelectual queda con discapacidad visual. Entonces, al no tener la vista, obviamente empiezan a organizarse, y el año 1954, prácticamente un 4 de julio, se lleva a cabo un primer Congreso Nacional de No Videntes, como en aquel entonces se denominaban, que actualmente ya es personas ciegas, y obviamente existe la necesidad de poder organizarse a fin de conseguir sus conquistas, reivindicaciones, tomando en cuenta que el Estado en aquel entonces no estaba atendiendo en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y por supuesto también en todo lo que concierne la parte social. Entonces eso hace que se pueda conformarse una organización que actualmente es la más grande de todas las discapacidades y la vanguardia de la discapacidad. Entre ellos está Alfredo Tarifa, un señor que se ha destacado bastante también en la guerra del Chaco, entendemos. El señor Cecilio, también está María Antonieta Suárez, una persona que no tiene nada que ver con la discapacidad, es decir, no es una persona ciega, pero que sin embargo ha hecho mucho por el sector. La institución estaba más o menos entre 8 a 9 asociaciones, ya las más antiguas, entre ellas la Mutual de la ciudad de La Paz, que es prácticamente la madre, podríamos decir, de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, porque es la primera asociación en Bolivia, inclusive mucho más antes de lo que estoy hablando de la guerra del Chaco. Esta asociación se ha fundado justamente también con esa finalidad de poder socorrer a las personas con discapacidad visual, ¿no? Entonces, bueno, no se tiene, de acuerdo al acta de fundación, exactamente cuántas personas, pero sí se tiene la cantidad de asociaciones que estuvieron en este congreso para ya dar vida a Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. ¿Y actualmente sabrá cuántas personas la componen? Claro que sí. Actualmente tenemos 22 asociaciones a nivel nacional y obviamente tenemos más de 1.300 afiliadas. De las dificultades ha debido ser consensuar entre las asociaciones y seguramente también ver cuál va a ser su misión, visión, diseñar, ¿no? Y sin lugar a dudas también de poder hacer que las autoridades reconozcan como una organización, porque de repente en aquel entonces la gente todavía no estaba muy al tanto de qué es tener una discapacidad. No nos olvidemos de que dentro de la discapacidad pues están 3 etapas, ¿no es cierto? Y justamente en aquel entonces aún todavía no estuvimos en lo que es el enfoque al derecho, sino en aquel entonces estábamos dentro de lo que es la rehabilitación, que la discapacidad era a causa de una enfermedad y que la solución era rehabilitación. Entonces personas con discapacidad no podían gozar de todas sus libertades fundamentales, que es el derecho.
Tenemos que diferenciar dos aspectos fundamentales. La Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, tal cual lo dice su nombre, es una organización social que coadyuva en generar políticas a través del Consejo Nacional de la Ceguera para los centros de rehabilitación. Quiero decir que FENACIEBO no tiene centros de rehabilitación. Quien está a cargo de los centros de rehabilitación es el Instituto Boliviano de la Ceguera, creada por ley 22 de enero del año 1957, que justamente es su función atender las necesidades de las personas ciegas en el país, y por ende una de sus funciones, uno de sus mandatos que la ley le da, es precisamente crear centros de rehabilitación. El señor Edwin nos platica, también nos explica que el Congreso Ordinario se lleva cada 3 años, pero calcula que más o menos la Federación, en estos últimos 30 o 40 años, la Federación tuvo unos 12 comités ejecutivos. A continuación, el señor Edwin nos continuará explicando sobre los avances de la Federación. Bueno, como sector hemos conseguido muchas conquistas. Por ejemplo, seguro a corto plazo en el Seguro Social de la Caja Nacional. Hemos logrado un bono, mal llamado bono de indigencia, desde el año 1991 a través de un decreto. También se han conseguido conquistas como el tema de la ley del 22 de enero del 57, como estamos hablando. Creo que ha debido ser una de las conquistas de aquel entonces, porque justamente la Federación hace gestiones ante el gobierno, presiona para que haya esta ley para las personas ciegas, y por ende se cree también el Instituto Boliviano de la Ceguera. Son de las conquistas relevantes que podríamos hablar a lo largo de nuestros, a punto de cumplir los 67 años de vida. El señor Edwin nos explica que él no puede ser o no es el indicado para hablar de las anteriores gestiones, pero nos señala que uno de los problemas más grandes que tiene la Federación es la inclusión laboral, ya que este es un tema que aún se está tratando y trabajando en él. También se indica que se seguirá insistiendo al Ministerio de Trabajo para poder lograr este objetivo. Bien, el principal objetivo precisamente es la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad visual. Es velar, promover y tratar de asegurar, aunque eso no nos corresponde a nosotros, el pleno goce de sus derechos fundamentales en lo político, en lo civil y social y deportivo. Ese es el objetivo fundamental que tenemos como organización. Obviamente también de ser una organización fuerte, de aunar los esfuerzos para que no haya la desunión. Bueno, brinda beneficios como el de capacitar en el ámbito del liderazgo. Da también beneficios cuando en algún momento consigue algún logro por parte de alguna ayuda por parte del gobierno, y finalmente pues el beneficio de organizarse a nivel nacional y prácticamente obtener una participación a partir de sus organizaciones, ¿no? En los diferentes eventos que tenemos, como ampliados, congresos ordinarios y extraordinarios, y también en eventos internacionales. Entonces es un beneficio que le da prácticamente a una participación política, si cabe el término, pero dentro de lo que es ámbito sindical. Catastrófico. Aún todavía seguimos viviendo las secuelas de la pandemia y podemos decir de que estamos en plena pandemia. Pero lo más triste ha sido la cuarentena, porque nos ha afectado en 3 aspectos: en lo social, en lo psicológico y obviamente en lo económico. En lo social, porque todas las personas han estado encerrados en sus casas, mucha gente no tiene acceso al internet, y peor de ellos es que mucha gente no tiene los dispositivos
como para poderse comunicar. Entonces obviamente ahí ha estado totalmente encerrado, aislado y discriminado, ¿no es cierto?, en lo social. En lo psicológico, pues como todos, también han vivido momentos de zozobra. No sabíamos qué iba a pasar, entonces obviamente al estar encerrados viene lo que es la depresión, ¿no? Y finalmente en lo económico, pues un 95% de la población ciega a nivel nacional vive de una actividad informal, de comercio, otros salen a hacer arte público, otros rezan en los cementerios. Entonces todo ese tiempo no han podido desarrollar sus actividades informales debido a que nos han encerrado, y pues económicamente han estado totalmente mermados. Es imposible dejar de quererte al más de mi alma. Me pertenece porque me has robado todita la calma. Ya no vuelves allí, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. Ya no vuelves allí, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. Velamos por los derechos y hemos visto con mucha pena de que en el gobierno de transición no se ha tenido la atención debida por parte del gobierno central. Entonces, justamente en los momentos muy difíciles como había sido el inicio de la pandemia, una cuarentena total casi de 3 meses, entonces ha habido la necesidad de poder reivindicarnos en nuestros derechos. Primero, de solicitar alguna ayuda al gobierno, y justamente ha sido la petición de los 1.000 bolivianos con los fondos de la UEFENSE, y ante ellos se han sumado 3 puntos más, como ha sido el tema de la inclusión laboral, el tema de presupuesto para el Instituto Boliviano de la Ceguera, y por ende también el tema de las viviendas sociales, que sin lugar a dudas el gobierno no ha dado atención al sector de las personas con discapacidad visual. Es así que se acuerda con el resto de las asociaciones para, primero, realizar los reclamos vía diplomática, con documentos, solicitando reuniones, pero ninguna autoridad nos atendió en todo ese año. Y por ahí nace la necesidad de poder vernos en las calles y obviamente hacernos escuchar ante las autoridades. Bueno, estuvimos movilizados prácticamente por 2 semanas consecutivas. Podríamos decir de que entre 13 a 14 días se ha sostenido esta movilización, pero lamentablemente hasta ahora aún seguimos esperando el fruto de esta movilización. Si bien las autoridades de aquel entonces, por lo menos para salvar momentáneamente el apuro, han firmado compromisos, documentos de poder instalar mesas de diálogo, aún seguimos insistiendo con este gobierno ya legalmente electo y no se da aún.
¿no? Porque ellos dicen que ha sido un compromiso del anterior gobierno, pero nosotros insistimos de que ha sido un compromiso finalmente de las autoridades de turno, y por lo tanto el deber de cualquier funcionario público es de dar cumplimiento a los compromisos asumidos, así aunque hayan sido de hace unos 2 o 3 años atrás. Consideramos de que esto se debe dar, sin embargo seguimos esperando para que nuestras autoridades actuales ya puedan dar solución, y caso contrario seguiremos con esta lucha. Nosotros no hemos claudicado, no hemos dejado de lado, solamente es como una especie de un cuarto intermedio, y seguramente ya haciendo un análisis correspondiente de todo lo que está aconteciendo, pues vamos a tomar algunas decisiones. Ha habido prácticamente el pleno atropello de los derechos de las personas con discapacidad visual, y sobre todo de quienes estuvimos en aquel entonces en la movilización. Ha habido un total abuso por parte de las autoridades que hasta ahora no han sido capaces de investigar, capaces de poder dar con quién dio esta autorización para que la policía prácticamente nos pueda atropellar en pleno derecho de una movilización totalmente calmada, pacífica, y además de manera justa, que la Constitución mismo permite este tipo de movilizaciones cuando es de manera calmada, ¿no? Entonces, reitero, así ha sido un atropello totalmente fuera de lugar. Nos han gasificado, nos han echado gas directamente a los ojos. Ya, entonces en esa situación lo que pedimos es que a nuestro líder que está, se lo han jalado, y pedimos a Defensoría del Pueblo, a Derechos Humanos, que interpongan sus buenos oficios, porque nosotros en este mismo momento, acá, empezando de mi personal, me voy a poner en huelga de hambre si no salen mis compañeros. Claro que nos toma en cuenta para lo que les conviene, pero no nos toma en cuenta cuando realmente debe cumplir su rol, su papel de ser Estado para generar mejores condiciones de vida para las personas ciegas. Justamente, uno de los grandes problemas que no solamente el sector de la discapacidad visual, sino también si vemos a lo largo de estos últimos 10-15 años con el gobierno del MAS, creo que también es una necesidad de muchas organizaciones sociales, que no podemos tener un espacio como quisiéramos, y los medios de comunicación hoy en día siguen siendo todavía una alternativa para informar, visibilizar y sobre todo transmitir la ideología de cada organización o de cada institución, lo cual no significa obviamente hablar mal del gobierno o de nadie, sino simplemente en un momento dado como este atropello que hace rato hablábamos, de denunciar, de dar a conocer. Y creo que esa es la necesidad de una organización social, porque nosotros no tenemos como personas ciegas, como organización social, un espacio, aunque la ley 223 lo dice, pero difícilmente se puede conseguir. Entonces, a través de este medio sí podemos nosotros utilizar los espacios que queramos para difundir nuestras normas, para difundir lo que el Estado también está dando a favor de las personas con discapacidad visual. Entonces, son, creo, elementos que permiten que este medio de comunicación salga al aire. Entonces no solamente está abierto para personas con discapacidad solamente de ceguera, sino para diferentes personas que tienen diferentes discapacidades, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Porque finalmente somos hermanos con discapacidad, y también inclusive hasta para algunas personas que ven que están siendo vulnerados en sus derechos. Porque primeramente somos humanos, y segundo somos una organización social, y como organización social estamos siempre prestos a coordinar con el resto de las organizaciones sociales que existen en el país. Entonces, este medio
con prioridad obviamente para las personas con discapacidad visual, pero está abierto también para todos quienes así lo necesiten. Bueno, las dificultades siempre están, ¿no? En el hecho de que tengamos que conseguir los equipos, en el hecho de energía eléctrica, la parte administrativa, o sea, hay muchos. Y uno de ellos justamente es también la frecuencia, que es una necesidad que hoy en día debe ser subsanada, porque si no lo tienes la frecuencia, seguramente no vas a poder emitir, salvo que sea vía internet, pero hoy en día estamos hablando de un medio de comunicación que es una red abierta. Tener una red a nivel nacional, en ambos, tanto en canal y en radio, y obviamente tener programas que estén también a la altura y las circunstancias y a la necesidad de las personas con discapacidad visual, y a través de ello hacer entender a la sociedad en general que antes que nada somos personas, porque la peor barrera que nosotros, las personas con discapacidad, tenemos es la barrera aptitudinal de la sociedad. Estas barreras arquitectónicas es posible solucionar, subsanar con la comprensión de las autoridades, porque si hay un poste que te obstruye, seguramente lo podemos cambiar y lo ponemos justamente pues apegado a la pared, o si hay una grada lo podemos rampla y seguramente ya eso estará solucionado. Pero lo más difícil de cambiar de esta sociedad es precisamente la conciencia, el pensamiento, y todo este conjunto de elementos que estoy mencionando se traduce en barrera aptitudinal, de aptitud. Bueno, don Edwin, para finalizar, haga la invitación a la audiencia, tanto radial como televisiva, a participar y apoyar y a ser parte de estas ambas redes comunicacionales. Sí, a todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, es que puedan obviamente ayudarnos a sostener este medio de comunicación, porque no es fácil, ustedes entenderán, y sobre todo comprender que como medio también queremos crecer, y seguramente también en su debido tiempo tendrán el espacio que ellos requieran, ¿no? Entonces, por otra parte, estamos a pocos días de poder cumplir los 67 años y seguramente vamos a tener algunas actividades también y nos gustaría que nos apoyen en ello. ¿Cómo fue su llegada acá a la federación? Bueno, llegamos aquí a formar un comité, porque nosotros pertenecemos cada uno a una asociación que depende a la federación. Mediante eso se hace cada 3 años un congreso, y ahí es donde nos eligen a nosotros. Como autoridad, ¿cómo ayudaría usted a las personas con diferentes discapacidades? Bien, prácticamente no. Analizando minuciosamente todas las situaciones, ver las situaciones en qué estado, cómo están las personas, entonces de acuerdo a eso, sacando un diagnóstico, nosotros podemos ayudar. ¿Cómo ve de acá 2 o 3 años tanto a la federación y a todo el equipo radial y televisivo? Bueno, yo quisiera ver que estas radios también esté a nivel nacional, también que tengan su canal de televisivo, y que la federación esté más fuerte, ¿no? Que acoja más personas ciegas. El señor Edwin nos tiene un consejo para todos nosotros, y a la vez también es una recomendación para ya así el trato con las personas con discapacidad. A pocos días de conmemorar la Semana de Personas Ciegas en Bolivia, de 1 a 7 de julio, que está refrendado por la ley 1238, es que en cualquier lugar que vean a una persona ciega con su bastón blanco, pues ayúdenlos a cruzar las calles. Es lo más dificultoso con este ajetreo vehicular que se vive en todas partes de las avenidas, en las calles. Entonces, que le prestes 10, 15 segundos de tu vida al ayudar a cruzar, prácticamente le estás salvando la vida y estás haciendo que esta persona
regrese sano y salvo cerca de sus familiares. Propiedad privada, que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todas respetable distancia. Hoy en mi cumpleaños de tuerto de serio y no quiero que nadie se tire de tu aliento. Porque siendo tu dueña no me importa más nada, que vete solo mío. Propiedad privada, que vete solo mío y propiedad privada. Las personas con discapacidad visual son aquellas que presentan pérdida total de la capacidad visual, así como debilidad visual en uno o ambos ojos. Y en Bolivia, de un 10% de los habitantes, lamentablemente un 4% son personas con discapacidad visual. Es por eso que cada mes de julio de cada año es especial para las personas con ceguera, porque se recuerda la fundación de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. Así también se inaugura la Semana Nacional de las Personas Ciegas o con Discapacidad Visual, según la Ley 1238. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, recordando y celebrando los 67 años de vida de esta federación. Asimismo, empezamos con la semana aniversario con una misa a nombre del mismo. Acompáñenme, amigos. Por eso, con mucha fe y agradecimiento por todo cuanto Dios bendice nuestra vida, por todo el Ejecutivo de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, por sus familias, por sus realidades, por su salud, sobre todo, iniciemos esta celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Durante la misa, el Padre nos dio una pequeña charla sobre los valores que estamos perdiendo como personas y resaltó también la valentía y la fortaleza que tienen las personas con discapacidad, porque a pesar de las adversidades, siempre siguen adelante con más fuerza. Y que la gente que siempre habla de uno mal, nunca va a faltar. Que para la gente nunca está todo bien. Siempre encuentra el lado negativo de las cosas, siempre va a haber eso. Pero eso no tiene que ser un limitante, no tiene que ser un obstáculo. Eso tiene que ser una motivación para seguir mostrándoles que a pesar de las adversidades que tengamos, de las limitaciones que tengamos, nosotros somos seres humanos y que tal vez no tenemos la capacidad de poder ver con los ojos, pero tenemos la capacidad de ver con el corazón. Material es buen vivir, sí, pero felicidad no. Felicidad es compartir, felicidad es saber ser generosos, felicidad es saber ayudar a los demás. Y ese es el verdadero sentido de un cristiano, aquel que dice que cree en Dios, de saber ayudar a los que más necesitan. Hay mucha gente que no va a la iglesia, pero ayuda. Y alguien puede decir, Padre, ¿y esos son hijos de Dios? Sí, también. Tal vez son mejores que nosotros, porque verdaderamente hacen lo que Dios quiere que hagamos. Aprendamos a ser generosos, a ayudarnos, a colaborarnos. Y creo que es una forma de decir a cada uno de nosotros, especialmente a los que somos parte de esta sociedad, de esta Bolivia, de ayudarnos, de darnos una mano. Y que en esta semana que vamos a celebrar el día o la semana del discapacitado visual, podamos ser más generosos, más bondadosos, podamos ser más humanos y tal vez de dar y de pensar siempre en aquellos que tal vez tienen una dificultad. Porque si no, hermanos, nos estamos perdiendo como sociedad. Nos estamos perdiendo como humanidad y después nos quejamos por qué pasan estas cosas. Estas cosas tal vez están pasando para que nos demos cuenta que no somos dueños de la vida. Que así tengamos lo que tengamos, cuando Dios decide que llega tu hora, llega el momento, hermanos. Para que nos demos cuenta de que todo lo material que puedas tener en el bolsillo o guardado sea un motivo de que te sientas seguro en este mundo. Para que nos demos cuenta que somos pasajeros e intemporales. Pero lo que se queda en el ser humano, lo que se queda en la familia, lo que se queda en tu corazón, es la satisfacción de haber ayudado, de haber hecho bien las cosas, de haber logrado tus metas y objetivos a pesar de las adversidades.
Y para muchos que podemos ver, ustedes son un ejemplo. Y para muchos que tenemos la dicha de contemplar las cosas, a veces no tenemos la capacidad de ver la hermosura y la bondad de Dios en esas cosas. Y nos parece rutinario todo. Y no sabemos contemplar las cosas para que nos pueda generar emociones, amor, alegría y solidaridad. Que Dios los bendiga, hermanos. Que a pesar de esa limitación que ustedes tienen en sus ojos, puedan seguir adelante como muchos lo han hecho, como siempre lo hacen, y que podamos enseñar desde donde estamos que una limitación no es una incapacidad, más al contrario, es la fortaleza de seguir adelante, es la fortaleza de emprender a pesar de las adversidades. Y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por cada uno de ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y aumenta la fe de mis hermanos. Cuantas veces hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe y aumenta la fe de mis hermanos. Terminada la misa de acción de gracias, el secretario ejecutivo de FENASIEVO y secretario general de FENASIEVO brindaron palabras de bienvenida. Celebramos un justo homenaje conmemorando a los 67 años de vida de nuestra gloriosa Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, y asimismo la Ley 1238 declara la Semana del Ciego del 1 al 7 de julio. Con estas palabras doy la cordial bienvenida a todas nuestras autoridades que nos honran con su presencia en acto cívico. Y para culminar, compañeros, ayúdenme a decir que viva la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. ¡Que viva! Y que viva el Instituto Boliviano de la Ceguera. ¡Que viva! Recordamos la Semana de la Persona Ciega o con Discapacidad Visual. Esta ley nos permite también gestionar ciertos recursos en los gobiernos municipales y departamentales para que puedan realzar esta Semana del Ciego. Y por ello es que insto desde este momento ya empezar a trabajar a los presidentes de las 22 asociaciones en sus respectivos gobiernos departamentales y municipales, que hay que empoderarnos de esta ley, que sin lugar a dudas ha sido una gestión también de este comité ejecutivo. Por lo tanto, como ya conocen ustedes, debimos estar a las vísperas de un Congreso Nacional Ordinario, donde se elige un nuevo comité ejecutivo y muchas otras cosas a nivel, que es lo más grande, un evento magno que tenemos las personas ciegas. Saben que ha sido postergado por el tema de la pandemia y seguramente nos vamos a realizar en los siguientes meses, como ya hemos acordado de manera interna. Por eso es que no lo hemos hecho muy resonante esta semana, pero sin embargo estamos realzando, y a partir de este momento doy por inaugurado, con las pocas actividades que tenemos, y entre ellas el día lunes un acto central en el Teatro Rodolfo Illanes del Ministerio de Justicia, donde seguramente también nos estarán siguiendo en los 9 departamentos las 22 asociaciones. Por lo tanto, con estos pequeñas actividades dentro de la programación que tenemos para esta semana, doy por inaugurado por este año la Semana de la Persona Ciega o con Discapacidad Visual en Bolivia. Muchas gracias. Es importante destacar las habilidades que desarrollaron de canto y de música, además de ser una persona con discapacidad. Mis amigos, mi familia me dicen no debí llorar, por aquello que no vale la pena la debes olvidar. Miles de mujeres mejores ya te encontrarán, pero si ahora desperdicias tu vida te arrepentirás. La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela, y yo sé que va
Sacú. Mis amigos, mi familia me dicen no debe llorar, por aquello que no vale la pena la debes olvidar. Miles de mujeres mejores ya te encontrarán, pero si ahora desperdicias tu vida te arrepentirás. La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela, y yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena. La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela, y yo sé me va a costar el aceptar que no fue buena. A nombre de la Iglesia Nacional de Bolivia y CAP Bolivia, les deseo muchas felicidades a todos quienes son parte de la Federación Nacional de Ciegos Bolivia. Que Dios los bendiga, hermanos, que esta discapacidad de ojos no sea también la discapacidad del corazón, porque hay muchas personas que sufrimos de eso. Gracias por todo cuanto ustedes nos enseñan día a día en las calles, buscando el pan de cada día. Gracias, y sobre todo que ese ejemplo de perseverancia, de lucha, nos muestre a nosotros que podemos, a pesar de las adversidades, seguir adelante. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y en estos 67 aniversarios, que Dios nuestro Padre, que Dios nuestro Hijo y que Dios Espíritu Santo siempre esté con nosotros y nos bendiga. Que la Virgencita del Carmen también nos cubra con su manto ante esta situación que estamos viviendo. Que Dios los bendiga y mil bendiciones, hermanos. Que Dios nuestro Padre, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga, los cuide y nos proteja. Amén. Muchas gracias. El deseo siempre es que permanezca fortalecida, sobre todo haciendo incidencia ante las autoridades nacionales e internacionales, velando por la defensa de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. ¿Algún consejo a la sociedad? Sin lugar a dudas tienen que superar la barrera actitudinal, porque esa es una de las barreras que nos hace daño. La sociedad debe concientizarse que nosotros somos seres humanos pero tan normales, con la única deficiencia de la vista, lo cual se puede reemplazar con herramientas que nos permitan desenvolvernos, lo cual se llama accesibilidad, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que concienciar a la sociedad de que igual sentimos frío, hambre, cariño, amor, etc. Y también podemos realizar nuestras actividades. Lo que ellos tienen que estar conscientes es que solo necesitamos las herramientas o los mecanismos correspondientes que nos permitan interactuar en nuestro entorno. ¿Qué es lo que se prepara para la federación o para festejar el mismo aniversario de la federación los próximos días? Bueno, mañana tenemos una actividad que también el IBC departamental ha preparado, actividad cultural en el hall precisamente del Ministerio de Culturas. Tenemos después 2 webinares. Un primer webinar donde vamos a invitar a todo público quienes quieran interactuar con nosotros, donde se va a hablar del apoyo y el guía vidente, que cómo una persona ciega se le puede apoyar cuando está en una vía pública para ayudar a cruzar, o para tal vez tratar de hacer tomar dentro de un restaurante, por ejemplo, que tome una mesa. Y bueno, todo este tema, ¿no? Y el segundo webinar obviamente es mucho más interno, donde vamos a hablar de nuestros problemas, hacer un análisis de cuál es nuestro andamiaje, cómo estamos. Y finalmente, bueno, tenemos también rescatar historias de vida. Hay mucha gente que se ha destacado en nuestro sector, como profesor de música,
como psicólogos, algunos como comerciantes, pero que sin lugar a dudas para nosotros son ejemplos, y lo hemos denominado historias de vida porque definitivamente ellos aportan a la sociedad. Por esta razón es que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, tanto el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, realizaron un acto de reconocimiento y conmemoración en honor a la Semana de las Personas con Discapacidad Visual. Sin más preámbulo, amigos, veamos cómo se llevó a cabo este acto de conmemoración en honor a las personas con discapacidad visual de parte de las autoridades gubernamentales. Comentarles una anécdota que me parece fundamental. Yo allá por la década de inicios de los 70, bastante pequeña todavía, por azares de la vida, un familiar cercano a la familia de mi padre fue parte movido de la Asociación de Socorristas. Y me llamó mucho la atención el recordar este hecho que me liga de una manera indirecta a esta necesidad de luchar por las poblaciones en desventaja social. Entonces me ha parecido importante comentarles esta anécdota de vida porque a mí me está permitiendo entender de dónde tengo esa vena, más allá de mi formación revolucionaria radical, esa vena de lucha, de búsqueda de una igualdad de oportunidades para todas y todos. Podemos señalar y podemos estar orgullosos las personas ciegas que durante este tiempo, en más de 60 años de historia como organización de personas ciegas, características tan importantes como la unidad que nos ha llevado, como la organización y respetar nuestra estructura. Y en ese marco, hoy por hoy, tenemos muchos logros como personas ciegas, como es el hecho de tener un registro hoy por hoy de las personas ciegas a través del IBC, como es el pago del bono que a todas las personas ciegas registradas legalmente les llega, como es el seguro a la caja y entre otros derechos que hoy por hoy ya tenemos. Ojalá de hoy en adelante podamos seguir consolidando el tema del trabajo, el tema de la educación, el tema de la rehabilitación, pero también valga de reflexión de seguir haciendo la vida orgánica como es la unidad y sobre todo reconocer nuestra fortaleza de seguir luchando por nuestro sector. Quiero también al mismo tiempo felicitar a cada uno de los presidentes de las asociaciones porque son parte fundamental, pilar de nuestra organización para tener estos 67 años de vida. Y somos una organización sólida, fortalecida en base a la unidad, que es lo más fundamental, como muchas veces voy mencionando. El tesoro más grande que nosotros tenemos, estimadas autoridades, para que entiendan, es la unidad. Y no hay desfragmentación ni fraccionamiento dentro del interior de nuestra federación. Por lo tanto, queridos compañeros de las 22 asociaciones, llamo y aún hay que seguir fortaleciendo esa unidad, que es lo que actualmente tenemos a comparación del resto de las otras discapacidades. Y por eso hemos estado luchando en todas nuestras reivindicaciones con bastante éxito, con muchos frutos, y no solamente a favor nuestro, sino también hemos estado luchando a favor del resto de las personas o de los compañeros con discapacidad. Por eso, reitero, somos la vanguardia de la discapacidad y somos la primera organización en cuanto a tiempo y también la más fortalecida. Y eso nos hinche de orgullo, nos alegra, pero eso no implica de que bajemos la guardia, más a lo contrario, tenemos que seguir manteniendo y al mismo tiempo seguir mejorando nuestra formación dentro del liderazgo en lo que es político-técnico para tener una mejor incidencia con nuestras autoridades. Palabra de salutación a cargo de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, licenciada Miriam Julieta Huacani Zapán. A nombre de nuestro presidente Luis Arce Catacora, vicepresidente David Chihuahua y de nuestro ministro de Justicia, doctor Iván Imanamé, hago llegar un saludo caluroso a cada uno de ustedes. Asimismo, hermanos, ya lo han antecedido que tenemos muchos logros, sin embargo, no
queremos quedar nosotros indiferentes y a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad se ha visto realizar esta actividad en coordinación con sus representantes para realizar desde el Ministerio de Justicia un reconocimiento aquí, justamente a esa unidad que han ido llevando durante todos estos años. Y también la lucha histórica que está a la cabeza de la federación. Puedo decir una de las federaciones más sólidas y unidas de entre las organizaciones con discapacidad. Sabemos que hay como 5 tipos de discapacidad y la Federación Nacional de Discapacidad Visual es una de las federaciones más sólidas que existe en nuestro estado. Y a través de ello también nosotros reiteramos nuestro compromiso y recibimos también esa encomendación de nuestro ministro, de trabajar por todos y por todas, y principalmente por poblaciones que más lo necesitan. Y en ese sentido, durante este tiempo que hemos ido asumiendo esta cartera de Estado, hemos realizado algunas reuniones ya previas para coordinar en esas técnicas y seguir avanzando, para fortalecer sus derechos y promover acciones en favor de las personas con discapacidad visual. En ese sentido, hermanos y hermanas, otra vez más, quiero saludar al hermano Edwin, que siga trabajando con las personas y también en favor y siempre en resguardo a los derechos. Entonces, hermanos y hermanas, pues con esas palabras voy a permitirme a saludar a cada uno de ustedes y también a decirles que el Ministerio de Justicia es su casa. Acá nosotros estamos como autoridades para coordinar diferentes actividades. Durante el acto, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional hizo la entrega de reconocimientos a la labor que realizan FENACIEBO, IBC y Asociación de Socorros Mutuos y Beneficencia. Gracias. Ahí está el reconocimiento correspondiente a la Asociación Socorros Mutuos y Beneficencia. René Ugarte López. En ese sentido, hermano Edwin, que este reconocimiento sea un incentivo para la federación para que siga promoviendo la unidad. Así también la pandemia no fue una barrera para reunirse en este acto tan importante para las personas con discapacidad visual, ya que se manifestaron virtualmente. Mis más sinceras felicitaciones a la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia, cumpliendo los 67 años de lucha. Desde el oriente boliviano envío un saludo de gloriosa federación para luchar y trabajar en beneficio de la comunidad ciega en este país. Y reciban un fuerte abrazo cálido desde las tierras orientales. De la Sociedad Mutualista de Movilente Sucre, y desearles las más sinceras felicitaciones a nombre de todos nuestros socios afiliados. De la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia sea un paso más para la inclusión social de las personas con discapacidad. Alentándoles siempre a su representante y a toda la organización a fortalecer la unidad, a promover solidaridad y también a seguir trabajando por las personas con discapacidad visual, por sus derechos, también para ser incluidos dentro de las actividades laborales y sobre todo para acceder de manera oportuna y tener la igualdad frente a la población boliviana.
sobre todo a la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. Quiero hacer llegar un abrazo revolucionario por tan importante fecha de conmemoración en la loable tarea que realizan en favor de las personas ciegas de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Un gran abrazo y, como lo dije al inicio del evento, hasta la victoria siempre, compañeras y compañeros. Y bien amigos, hemos llegado a la parte final de su programa Humanimal. Mi nombre es Zut Milenka Tintaya y fue un gusto haberlos acompañado. Nos despedimos con las siguientes imágenes del almuerzo que compartió la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia. Este contexto, por favor, con el cariño más sencillo y humilde por parte del Comité Ejecutivo de la organización, sírvanse este platito que a ustedes no les guste, ¿listo? Muchas gracias, compañeros, así que al ataque. Gracias. Aquel poema que se inspiró en mi tristeza, porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí, pero fue bonita aquella noche cuando los que se han